Hola amigos, en esta clase les hablaré sobre la guerra civil y los acuerdos de paz en El Salvador. La guerra civil es un periodo de nuestra historia que marca un antes y un después. Dura desde 1980 a 1992. Un periodo que nos dejó miles y miles de muertos, un estancamiento económico y una destrucción a la infraestructura. Muchas familias que vivían en zonas conflictivas tuvieron que moverse de esos lugares tratando de proteger su vida. Migraron a las principales ciudades de nuestro país y muchas de estas tuvieron que abandonar nuestro territorio. Las causas de la guerra civil. Señalaré dos tipos de causas. Una de tipo estructural. Son aquellas causas que han estado presentes en nuestra historia por décadas y décadas. Una de estas causas es el régimen político autoritario. Desde 1931, cuando llega a la presidencia el general Maximiliano Hernández Martínez, producto de un golpe de Estado, se mantiene una sucesión de presidentes militares hasta 1979 con el general Carlos Humberto Romero. Durante este periodo se caracterizó por el irrespeto a los derechos humanos. Todas aquellas manifestaciones de descontento y de oposición al gobierno fueron reprimidas. Además, se señala un sistema económico inequitativo. ¿Qué significa esto? Si bien es cierto de que hubo momentos de crisis en nuestra historia, también existieron muchos momentos de bonanza económica, como la década del 60 o del 70. Pero esta riqueza se concentraba en pocas manos. Aquellas necesidades más sentidas, la demanda por el acceso a la tierra, la salud, la educación, prácticamente fueron ignorados. Como causas inmediatas señalaré precisamente lo que sucedió durante esta década del 70, un momento más cercano al inicio de la guerra. Por un lado, los fraudes electorales. En 1972 y en 1977 se desarrollan elecciones presidenciales, elecciones que fueron fraudulentas y les robaron prácticamente el triunfo a la oposición. A cada una de estos eventos electorales le siguió una manifestación de ciertos sectores reclamando ese triunfo robado. Y la respuesta del gobierno siempre fue la misma: la represión contra todo movimiento social y toda oposición política. Sobre el desarrollo de la guerra, hay algunos que señalan el inicio de la guerra a partir del asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero. Monseñor Romero fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras oficiaba una misa en la capilla del Hospital La Divina Providencia. Pero estas organizaciones sociales y estas organizaciones también de tipo armadas y revolucionarias comenzaron a surgir desde los inicios de los mismos 70s. En 1970, por ejemplo, surgen las FPL. El Ejército Revolucionario del Pueblo se forma en 1972, las FARC en el 75 y el PRTC en el 76. Señalo estas fuerzas, aunque estas también de forma paralela fueron surgiendo otros movimientos de masas y durante toda la década del 70 tuvieron por su cuenta, cada una de ellas, una serie de acciones en contra del poder político, en contra del Estado. Y la respuesta siempre fue la misma, la represión. Y a cada una de esas manifestaciones de represión siempre lo acompañaron otras manifestaciones, más organización, más lucha. A finales de la década del 70 tenemos una situación bastante crítica, una violación constante a los derechos humanos, un reclamo al gobierno sobre estas violaciones, sobre el accionar tan violento reprimiendo a estos grupos. El 15 de octubre se le da golpe de Estado al general Romero, pretendiendo frenar esa escalada de violencia y ante la presión internacional. Se nombra de forma provisional una junta revolucionaria de gobierno que inmediatamente toma una serie de medidas, una serie de reformas para atender las necesidades más sentidas de la población, como fue, por ejemplo, el acceso a la tierra. El 10 de octubre de 1980 surge el FMLN, aquellas fuerzas de carácter político-militar
que mencioné anteriormente, que surgen durante la década de los 70, más el Partido Comunista Salvadoreño, que había surgido en 1930, deciden unirse en un solo frente, dando lugar al nacimiento del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Un par de meses después, el 10 de enero de 1981, lanzan la llamada ofensiva final. Pretendían obtener el poder a través de esta ofensiva, esperaban una respuesta por parte de militares en los cuarteles y que la población atendiera este llamado a la sublevación. Después de 10 días prácticamente fue controlada esta situación, aunque no se lograron los objetivos de alcanzar el poder, pero sí se dejó sentado de que el FMLN era una fuerza beligerante y que fue reconocida a finales de ese mismo año. El 27 de marzo del 82 se elige una asamblea constituyente. El gobierno, por su parte, buscaba dar una cara de democracia a través de las elecciones populares, a través del voto, y eligen una asamblea constituyente. Esta, desde su momento de ser constituida, prácticamente le puso un freno a aquellas reformas que había iniciado la Junta Revolucionaria de Gobierno. Nombra como presidente provisional a Álvaro Magaña, quien se mantendría hasta 1984. En las elecciones presidenciales de 1984 resulta ganador el ingeniero José Napoleón Duarte. Durante su periodo de gobierno se realizaron diferentes momentos de diálogo, prácticamente solamente eso, diálogo, a partir de 1984, en el 85 hasta el 87. Pero fue hasta la llegada a la presidencia de Alfredo Cristiani en 1989 cuando se retoma de nuevo este diálogo, y también podemos decirle que fue un diálogo acompañado de negociación. Desde el preciso momento de la postura de la instauración de su banda presidencial, en su primer discurso el presidente Cristiani hace un llamado a las fuerzas para retomar el diálogo. En septiembre de ese año se reúnen estas comisiones por ambos bandos, del FMLN y del gobierno, y deciden retomar aquel diálogo que habían dejado abandonado desde 1987. El 11 de noviembre del 1989, el FMLN lanza una ofensiva conocida como Hasta el Tope y Punto. En el marco de esta ofensiva, el 16 de noviembre son asesinados 6 sacerdotes jesuitas en las instalaciones de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Quedó en evidencia de que la Fuerza Armada era capaz de realizar cualquier tipo de violación a los derechos humanos. Hay una presión internacional porque realmente se pueda controlar y se le pueda poner un paro a esta escalada de violencia. De tal forma que en abril de 1990 se reiniciaron las pláticas de paz en Ginebra, Suiza, solo que en esta oportunidad con la intermediación de las Naciones Unidas. Durante 1991, mientras las negociaciones avanzaban, las acciones armadas tendieron a disminuir. Esto vino a culminar con la firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 en el Palacio de Chapultepec, en México. ¿Qué contiene este documento? ¿Qué contienen los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz es un texto que está dividido en 9 capítulos donde se establecen una serie de medidas, por supuesto, para poder alcanzar la paz. Resumiendo el contenido de este documento, el cese del fuego y la separación de fuerzas. Por supuesto, las fuerzas participantes en la guerra se concentran en determinados lugares y de una forma escalonada fueron entregando las armas y abandonando, por supuesto, su condición de fuerzas militantes.
Un segundo elemento es la desmilitarización del Estado y de las instancias políticas. Ya habíamos señalado de que por largas décadas lo que tuvimos fue una subordinación de los civiles al poder de los militares. Ahora los acuerdos estaban señalando lo contrario, de cómo el poder de los militares se subordinarían a las autoridades civiles elegidas constitucionalmente. Además, se señalaba de que los militares tendrían que salirse del sistema político y, por supuesto, de la conducción del Estado. Se estaba señalando también una nueva política doctrinaria en la formación de estos cuadros militares. Además, aquellos antiguos cuerpos represivos, aquellos cuerpos disque de seguridad, como la Policía Nacional, como la Guardia Nacional, como la Policía de Hacienda, serían disueltos. Mientras tanto, se crearía también la Policía Nacional Civil, con un rol, con un papel totalmente diferente. Los acuerdos de paz también nos están señalando una nueva institucionalidad para la democracia electoral. Una institución que garantice la transparencia, que garantice el respeto a la voluntad popular. Se crea entonces el Tribunal Supremo Electoral, que estaría también señalando un nuevo código electoral. Y eso también permitiría la reconversión de la guerrilla como partido político. También los acuerdos de paz nos están señalando la creación de condiciones para la vigencia del Estado de Derecho. La creación de una institución que vele por la defensa de los derechos civiles y políticos de la población, la creación de la Defensoría de los Derechos Humanos. Además, la creación de medidas orientadas al fortalecimiento de la autonomía de los órganos del Estado. Además, era preciso crear una institución que vele por los derechos del consumidor, lo que hoy conocemos como la Defensoría del Consumidor. Por último, señalar una serie de reformas que también contemplan este documento de los acuerdos de paz en la creación de nuevas instituciones. La Asamblea Legislativa toma nuevas medidas y fue un proceso bastante largo para permitir que los excombatientes del FMLN pudiesen tener el pleno ejercicio de sus derechos civiles y políticos. Esto, por ejemplo, contemplaba la creación de la Ley de Reconciliación Nacional, que fue creada el 23 de enero. Esta ley estaría inhibiendo al Estado para que pueda ejercer ciertas demandas legales contra los excombatientes de la guerra. Está abriendo así un periodo de amnistía nacional. Esto es todo por el momento, amigos. Muchísimas gracias. Hasta luego.